Hola chicas, hoy les voy a compartir 2 ideas de peinados con trenza bonitas y fáciles. Así que vamos a comenzar con nuestra primera opción, para el cual con un caminito de lado. Seguido de este vamos a sacar esta sección en dirección de la oreja. Esta sección la vamos a preparar muy bien, la vamos a estilizar y todo eso. Esta sección no necesita estar tan marcada, así que con mis dedos voy a sacar la primera parte, algo más o menos así, y lo vamos a peinar hacia atrás. Esta la vamos a dividir en 3 y vamos a comenzar a trenzar. Voy a dar 3 vueltas antes de comenzar a agregar cabello, esto para asegurar nuestro mechón y que la trenza quede bien bonita. Ahora sí, vamos a dar ya nuestra última vuelta y comenzamos ya agregando cabello. De esta parte voy a tomar otra sección igual, la añadimos a este, tomo mechón del centro y hacemos los respectivos cruces. En esta parte de atrás no voy a agregar absolutamente nada, así que únicamente voy a limpiar porque este cabello se me quiere mezclar. Y nuevamente sacamos nuestra tercera sección, la agregamos a este, tomamos el mechón del centro y cruzamos en X. En la parte de atrás simplemente cruzamos, a este no le agregamos absolutamente nada. Así que en la parte del frente vamos a calcular que las secciones sean más o menos igual, no tienen que ir tan marcadas. Así que aquí voy a posicionar sin perder el mechón que le venía agregando. Vamos a traer la misma secuencia, únicamente voy a cambiar de manos o de posición. Esto porque ya de esta forma es mucho más fácil. Así que una vez listo, tomo mechón del centro y este mechón lo paso por debajo. A este le voy a agregar cabello. Tomamos la sección y la agregamos. Tomamos nuevamente mechón del centro y como pueden ver, el mechón de atrás únicamente lo vamos a cruzar. Damos otros cruces y este es el que le vamos a agregar cabello. Tomamos la pequeña sección cuidadosamente y la agregamos. Nuevamente, chicas, vamos a cruzar el mechón de la parte de atrás sin agregar cabello y al mechón del frente lo cruzamos y a este le agregamos cabello. Así sucesivamente lo vamos a hacer, y aquí si tú quieres puedes terminar la trenza hasta agregar todo este mechón, toda esta sección, pero yo lo voy a dejar hasta acá. Todo esto en dirección de la colita de la ceja o del ojo, no sé, pero lo vamos a dejar hasta acá. Y aquí es sencillo, ya no le vamos a agregar nada. Vamos a terminar en trencita de 3 cabos. Conforme vamos avanzando, vamos también dándole volumen y así de poco a poquito, y esto quedaría así tal cual, hermosas. Colocamos la goma elástica y listo. Este viene siendo el resultado. Esta trenza con ondas queda bonito, también con pelo planchado. Si eres cabello súper corto, esta trenza también te va a quedar. En especial en cabello súper corto les recomiendo que la dejen en esta dirección, aquí en dirección de la colita de la ceja. Así que esta sería una excelente opción. Ideas para cabellos cortos, largos y medianos. Vamos a pasar al siguiente peinado. Para este vamos a recoger todo el cabello para la parte de atrás. Ahora voy a tomar una pequeña sección, esto con mucho cuidado, y aquí simplemente amarramos nuestra gomita elástica, esto no tan apretado. Vamos a continuar con la segunda sección un poquito más abajo y colocamos nuestra goma elástica. Hasta este momento esto nos viene quedando así. Entonces bien, vamos a continuar con la tercera sección y vamos a la vez estilizar. Vamos a dejar estos cabellitos bien peinaditos. Esto, chicas, con todas las colas, no solo con esta. Vamos a amarrar nuestra goma elástica y como puedes ver, las colas vienen amarradas individualmente. Así que aquí viene ya nuestro próximo paso. Vamos a soltar la segunda colita que hicimos y esta la vamos a dividir en 2. Vamos a pasar por el medio de esta la tercer colita y esto prácticamente así. Vamos a sostener esto con un gancho y aquí estas 2 puntas simplemente las dejamos caer y vamos por la cuarta sección. Así que nos dirigimos nuevamente a la parte del frente, esto de lado a lado. Recuerden agregar las 2 puntas que dejamos anteriormente. Amarramos nuestra goma elástica y listo, chicas, le damos volumen a toda esta parte y vamos de nuevo dividiendo esta colita de arriba en 2 y esta la vamos a amarrar por debajo de esta. Esta prácticamente viene siendo ya nuestra última colita, aquí agregando todo lo que
viene siendo este cabello que tenemos acá. Esta de arriba únicamente la dejamos caer. Recuerden darle volumen a todo esto. Si ustedes gustan esta trenza la pueden terminar y queda preciosa. La vamos a hacer completa en otro video porque en este les quiero mostrar cómo queda este estilo de peinado. Así que con la colita principal, la más pequeña, con esta vamos a hacer una trencita de 3 cabos. Esta trencita la puedes acomodar como tapando las gomas elásticas, pero yo en lo personal voy a estar decorando con este accesorio y vamos a colocar ya una colita acá en esta parte. Estas solamente son ideas. Aquí ustedes pueden decorar con otro accesorio en color plata. Aquí lo que viene siendo la última cola. Esto para que todo juegue en combinación. Yo no lo tenía a la mano, así que lo hice de esta forma, o de otra opción pueden forrar con su propio cabello y tapar lo que viene siendo el color. También, hermosas, muy importante colocar gomas elásticas que sea el color de su cabello, pero la idea está. Así que estos fueron los 2 peinados del día de hoy. Espero que estas ideas te sean de mucha utilidad. Bendiciones para todas.